Y divulgadora científica, licenciada en Ciencias Químicas y con un máster en Periodismo. Se ha dedicado desde el inicio de su carrera profesional a tratar temas de ciencia y de salud. Trabaja en todos los formatos, en los medios, en radio, televisión, en papel, en web y en redes sociales. Cuenta con un programa semanal en Radio 5 de la Radio Nacional de España llamado Ciencia al Cubo y con una sección en las mañanas de Radio Nacional de España. Precisamente sobre su programa Ciencia al Cubo es de lo que trata esta conferencia. Le damos la bienvenida a América Valenzuela. No, así está bien. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, al final no voy a hablar solo de Ciencia al Cubo. En realidad, antes que nada voy a agradecer al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? Al CONACYT, por invitarme, por estar aquí, muchas gracias. Y también al Centro de Investigación y Docencia Económicas. La verdad que está siendo de un nivel inmejorable todas las intervenciones. Así que, como decía Pampa, de conferencia magistral poco, porque esto es brutal. Pero bueno, yo voy a hacer lo que pueda. Os vengo a contar, pues no solo voy a hablar de Ciencia al Cubo, vamos a hablar pues de la situación de la cultura científica en España, para empezar, ¿no? El interés o desinterés que despierta la cultura en la ciudadanía, la cultura científica. Luego haré un recorrido por la aportación que hacemos desde RTV a la difusión, a la divulgación de la ciencia, y luego ya sí entraré en algunas particularidades pues, de la radio, de la tele o de la web, que son todos los formatos en los que trabajo, y pues explicaré un poco cómo distribuyo los temas o bueno, las particularidades de estos distintos soportes. Yo no sé hacer PowerPoints, así que he sido solo capaz de pegar fotos y escribir alguna cosilla. A ver, mira. Empezamos como empezaba Patricia, con el más grande, con Carl Sagan. Él nos decía que vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y de la tecnología, en la que nadie sabe nada de estos temas, en realidad, ¿no? Y que esto constituye la fórmula segura para el desastre, decía. Bueno, esto lo escribió en 1995 en El mundo y sus demonios, un libro. No ha pasado mucho tiempo y seguimos más o menos igual. La cultura científica aún no forma parte del día a día de la gente. Así que lo que vamos a hacer es pues ver el terreno que pisamos, ¿no? Vamos a ver cuál es la situación en España. Voy a ir dejando aquí las boquillas, que yo soy muy de guión de radio y voy a ir bajando esto, que estoy de puntillas. Bueno, pues eso, vamos a ver el terreno en que pisamos. Voy a utilizar datos de la FECIT, de la encuesta de la percepción pública de la ciencia, hecha en 2013, hace poquito. Vamos a hacer eso, un repaso a cómo está la ciencia en España, cómo recibe la gente la ciencia, la cultura científica entre los españoles. La ciencia interesa sobre todo a los jóvenes, está bien. Entre 15 y 24 años. Ha crecido un 40% con respecto al año anterior, o sea, 2012. Bueno, es un dato positivo, no está mal. 1 de cada 4 españoles no está interesado en la ciencia porque no la entiende. Bueno, cuando alguien no ha entendido algo, yo creo que es porque no se le ha explicado bien, porque tenemos, según parece, un público ávido de recibir ciencia bien explicada, ciencia atractiva, ciencia que les informe, pero parece que no está interesado porque no se le ha explicado bien. El 42% de la población percibe su educación científica como baja o muy baja. Bueno, pues siguen en plena actualidad estas palabras que decía Sagan, porque la gente no tiene ni idea de ciencia. Más datos. El 87% de los españoles cree que la ciencia contribuye al desarrollo económico. Bueno, bien. Algo se huelen, ¿no? No entienden cómo funciona la ciencia, pero creen que sirve para algo bueno. El 86% piensa que aporta ventajas para mejorar también la calidad de vida. Bueno, pues mal vista no está. Toca al ciudadano en 2 puntos muy importantes. Uno es el dinero, el desarrollo económico, y otro la salud. Bien, tanto es así, tanto cree el ciudadano en el poder de la ciencia, aunque no la entienda,
que el 60% cree que las empresas no dedican suficientes recursos a la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Es decir, los ciudadanos quieren que se invierta en ciencia. También, datos pues, positivos, yo creo. Bien, ampliamos la panorámica que nos daba la encuesta de la FECIT con datos de otra encuesta, de la Fundación BBVA, y nos dice que el interés de los españoles por la ciencia se sitúa en la media de la Unión Europea, pero en cambio dicen sentirse peor informados que el resto de los europeos. Así que bueno, una vez más la ciencia les interesa pero no les llega. Seguimos pintando el dibujo de la sociedad española con respecto a la ciencia. Más de la mitad no habla prácticamente nunca de algún tema relacionado con la ciencia con sus familiares o amigos. Bueno, esto es terrible, yo creo, ¿eh? Yo entiendo que es consecuencia de que no la entienden y de que no tienen datos y, por lo tanto, al no tener datos, pues no te apetece hablar de algo que no dominas, ¿no? No tienes opinión, no te apetece. Y una más, al solicitar que se mencionaran científicos importantes de toda la historia en esta encuesta, el 46% de los españoles no es capaz de dar ningún nombre, frente al 27% del resto de los países europeos, que también se las traen, pero es que el 46% es una barbaridad. Esto es muy grave, yo creo, ¿eh? Así que tenemos mucho que hacer, hay mucho que trabajar. Vamos a ver, por lo tanto, ante este panorama desolador, pues por qué hay que informar de ciencia, para qué nos sirve. Yo creo que son 5 puntos importantes, 5 puntos cruciales los que nos pueden animar a seguir en esta profesión y a hacernos creer que hay que divulgar ciencia, hay que dar noticias de ciencia, hacer periodismo de ciencia. Uno es porque la cultura científica es imprescindible para desenvolvernos en la vida, es fundamental para entender cómo funciona el mundo que nos rodea, como decía Sagan, para entender los avances tecnológicos, los avances energéticos, los avances industriales, médicos, que se están produciendo en nuestra sociedad desde hace décadas a un ritmo pues, frenético. En segundo lugar, la cultura científica nos hace más libres, nos hace menos manipulables, nos defiende de timos y supercherías, como puede ser el reiki o la homeopatía o los productos milagro. Al tener esta formación, pues estamos defendidos, ¿no? Estamos como, pues, con un escudo protector ante estos timos. Otro punto, el tercer punto, es que la ciencia incita a la innovación, a la creación de empresas con ideas nuevas, mueve la economía, por lo tanto, genera beneficios. Un cuarto punto es que con cultura científica la población mejora su salud, entiende cómo prevenir enfermedades y en el caso de padecerlas pues las afronta con más lucidez, con más serenidad. Y bueno, desde otro punto de vista menos humano y más práctico, pues bueno, la formación científica ahorra gastos en salud pública, ya que la gente pues sabe cómo prevenir las enfermedades. Y un quinto punto es que, bueno, es más de simplemente pues, humanista. La ciencia nos pone en nuestro lugar, ¿no? A los antropocéntricos humanos nos pone en nuestro lugar. Al entender las leyes físicas, las leyes químicas, la naturaleza, cómo es el cosmos y el universo, pues nos hace ser conscientes de lo pequeñitos que somos. En definitiva, la cultura científica, la formación y la información hace más libre al individuo y hace que su mundo sea mejor y que tenga mucho más color. Más datos, que me gustan los datos. Bueno, una vez visto que los españoles quieren informarse, que no están encontrando cómo y viendo que es positivo informarles, pues vamos a ver qué está pasando, dónde buscan información los españoles. Bueno, de acuerdo con FECIT, una vez más, el medio favorito de los españoles para acceder a la información científica es Internet, con un 40,9%. Supera a la televisión, que es curioso, que es un 31% de los encuestados acudían a la televisión para informarse. Sigue en la prensa diaria de pago con un 7,6%, la prensa gratuita y, por último, la radio. Mi medio principal de trabajo, pero es así.
No está de acuerdo con estos datos la encuesta de la Fundación BBVA, la que comentábamos antes. Ellos cambian de posición la radio e Internet. No, cambian de posición Internet y televisión. Ponen por encima la televisión, luego seguido de prensa, Internet y finalmente, eso sí, coinciden en que la radio es el último medio al que acuden, ¿no? Al que consumen para informarse de ciencia. Bueno, una vez visto este panorama, una vez vista esta panorámica, este paisaje de los españoles, de la relación de los españoles con la ciencia, pues vamos a ver cómo se hacen las cosas en RTVE. Yo soy freelance, es decir, soy malabarista, me dedico a hacer tropecientos trabajos para distintos medios, pero mi principal medio de trabajo es RTV. Y bueno, ahí me consideran la cara visible de la ciencia, ¿no? Se hacen muchos contenidos de ciencia y yo soy pues un poco la cara visible, la representante, digamos. Bueno, la RTV es Radio Televisión Pública Española. Su principal premisa es la vocación de servicio público. No hay publicidad, por cierto, así que no son esclavos del clic, ni de las audiencias, hasta cierto punto. O sea, por ejemplo, la Radio 1, que es como la radio generalista, sí quiere ser competitiva y sí busca una audiencia generosa, y lo mismo la 1 de televisión, que es como el canal, pues eso, generalista. Entonces ellos sí quieren ser competitivos, también sirve un poco para sondear si el público que está pagando la tele pública pues tiene interés y confían en su medio, ¿no? Vamos a empezar con la radio. Pues hay varias cadenas dentro de la radio pública. Las he puesto así, pues ya os decía, he pegado ahí como he podido unas fotillos. Entonces, RNE sería Radio 1, la generalista. Luego Radio 5, Radio 3 y Radio Exterior. Radio 5 es todo noticias. Radio 3 es música y Radio Exterior es para los extranjeros. Un poco para quien nos oiga desde fuera, pues que sepa qué se hace en España. Entonces, vamos a empezar con cómo se está tratando la ciencia en Radio 1, que es la generalista, como os decía. Ahí sí se batalla por la audiencia, se tiene en cuenta y, por lo tanto, la ciencia tiene que entretener e informar, pero sobre todo entretener. Los contenidos de ciencia pues tienen que estar muy mascaditos y, por lo tanto, bueno, pues no es un contenido que esté bien tratado. Suele estar embebido la ciencia en secciones dentro de programas, los programas estrella, los magazines, hay dos en la parrilla, uno por la mañana y otro por la tarde. Y entonces, bueno, pues una vez a la semana o cada 15 días dedican 10 minutos a la ciencia y siempre, pues eso, tiene que ser de una manera muy amena, muy divertida. Y pues la información siempre queda más en un chiste o en una anécdota que en una información interesante para alguien que esté medio iniciado o que tenga algún interés por recibir una información formada. La ventaja es que estas secciones especializadas se benefician de la gran audiencia de estos espacios y, por lo tanto, pues les escucha gente que en un principio no tiene interés por la ciencia. Entonces, bueno, llegas a un público al que no llegarías de otra manera. Lo malo, como os decía, es que bueno, la información es muy anecdótica y que no suelen durar. Estas secciones, pues bueno, a los directores de estos programas les cuesta creer que la ciencia debe estar ahí, que debe estar de manera regular y que debe estar de manera constante. Y sin embargo, hablando con un director de programas me decía: conozco pocas cosas que tengan más posibilidad de resultar interesantes, pero luego las tiran, luego no las dan, porque a ellos mismos les parece como muy complicado. Yo creo que sigue habiendo miedo a la información de ciencia. Sin embargo, pueden meter a alguien que esté hablando de libros, de literatura, y que sea un rollo, y no les da miedo. Sin embargo, la ciencia siempre tienen ahí como un hándicap con ella. Yo creo que en esto hay que trabajar. Por ejemplo, en el programa de las mañanas de Radio Nacional ya se ha sustituido la ciencia, la hacía yo, se ha caído, y la han sustituido pues, por música y encuestas a pie de calle de temas curiosos, de anécdotas, porque no les terminaba de funcionar. Entonces,
uno de los directores de programa me decía, ¿cuáles son las claves para que la ciencia interese en un programa generalista? Y me decía que eran que hagáis que nos interese, bien, lógico, que nos enteremos y que luego 5 minutos después de haberos escuchado sepamos repetírselo a un amigo, a mi hijo, a mi abuela, a quien sea. Que seamos capaces de reproducir lo que nos habéis contado, porque nos lo habéis contado de una manera tan fácil y tan accesible que lo hemos entendido y lo recordamos. Y luego otros añaden que sea muy, 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 muy divertida. Entonces, bueno, yo siempre les digo, yo soy periodista, no soy cómica, bueno, no os puedo asegurar que arranque carcajadas, puede ser amena, pero más allá de eso no. Entonces, bueno, pues están cayendo los contenidos de ciencia de estos programas por estos motivos. En Radio 1 sí que, a pesar de todo, hay un programa dedicado a la ciencia, se llama Hombros de Gigantes, pero lo ponen a las 2 de la madrugada. Claro, he de reconocer que es un programa muy, muy sobrio y entiendo que lo pongan en ese horario porque es muy difícil de digerir. Pero bueno, no sé. En cuanto a informativos, sí hay ciencia, luego ampliaremos la parte de los informativos. Hay ciencia en las noticias, de manera habitual, y en una tertulia semanal, que eso no está nada mal, porque es una manera de, pues bueno, le dedican un espacio, creo que es de una hora de tertulia semanal dedicada a la ciencia, no está mal. Se tratan los temas de actualidad de la semana y la llevan a cabo expertos científicos y bueno, hay algunos muy amenos y otros de lenguaje bastante árido y duro, pero al fin y al cabo son informativos y bueno, ahí no tienes por qué ser muy divertido. En Radio 3 es el canal dedicado a la música, bueno, la cadena dedicada a la música. Dan cabida pues, a músicas minoritarias. Al ser de servicio público, pues ahí caben pues, música indie, música étnica, música tradicional, músicas que no suelen estar en las cadenas comerciales. En ocasiones puntuales, también en magazines, en los programas despertador de estos de por la mañana que hacen bromas para despertar a la gente y todo esto, pues sí meten de vez en cuando ciencia, pero también de una manera muy puntual, nada regular. A veces, pues por ejemplo, hay peligro de que caiga un satélite, los restos de un satélite en la península ibérica. Pues me llaman a lo mejor esporádicamente y que les cuente la anécdota, más que la información científica o la relevancia que puede tener aquello, más como hacer el chiste. Y sí hay un programa en Radio 3 dedicado a la ciencia, pero más que ciencia es ciencia ficción, cómics y videojuegos. Ellos dicen que es una revista semanal para geeks, o sea, es más tecnología que ciencia. Se llama Fallo de Sistema, está muy bien, la verdad. ¿Qué más? En Radio Exterior. En Radio Exterior hay un programa de ciencia también, se llama Eureka. Y, como os decía, es una cadena de radio dirigida al público extranjero, a quien nos oiga desde fuera de España. Y bueno, el programa está bien, va de ciencia hecha en España. Yo la verdad es que creo que debería emitirse en Radio 1, porque creo que los españoles también queremos saber la ciencia que se hace en nuestro país. También para eso está Agencia SYNC, pero bueno, en radio debería estar también presente. Y en Radio 5. En Radio 5 es donde tiene más cabida la ciencia. Es una fórmula, como os decía, todo noticias. Cada media hora hay un boletín y toda la parrilla está salpicada de programas de información de todo tipo. Hay política, economía, solidaridad, educación, teatro, música, cine, historia, actualidad internacional, gitanos, gastronomía, gays y lesbianas, tercera edad, comunidad judía. Hay programas para todo. Ahí cabe todo. Dedican un tiempo fijo para estos temas que no tienen, desde luego, cabida en ninguna otra cadena. Entonces, en esta cadena sí que hay 2 programas de ciencia. Uno, Reserva Natural, que está más dedicado al medio ambiente, y tiene un horario bueno, es semanal, los miércoles a las 7 de la tarde. Bueno, son media horita, muy bien. Y Ciencia al Cubo, que es el programa que hago yo, que va los domingos a las 11:30 de la mañana y también es muy buen horario. Y luego tiene esta cadena una particularidad y es que
como no hay publicidad, y entre programa y boletín de noticias, pues se rellena con unos microespacios que duran 3 minutos y medio, 4 como muchísimo, 4 minutos es como la locura, y también pues tratan de temas de lo más diverso. Y dentro de los temas dedicados de los quesitos, de estos microespacios, que los llamamos así, dedicados a la ciencia, pues hay de todo. Por ejemplo, está Su salud, que es sobre enfermedades y buenos hábitos. Está Secretos del cerebro, que es sobre neurociencia. Historias de la medicina, sobre historias de la medicina. Ciencia y acción, que es sobre cine de ciencia. Quiero decir que se trata de la ciencia desde muchos puntos de vista. Y es de agradecer tener una cadena de servicio público de esa manera. También hay, además, se le da voz a gente, no periodistas, a expertos en determinados campos que también hacen su microespacio. Por ejemplo, Fauna Cercana lo hace la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Pues uno de los veterinarios de allí, uno de los profes, pues se viene y nos cuenta alguna anécdota muy puntual, ya os digo, 3 minutos, sobre algo relacionado con los animales y con la veterinaria. Respuestas de la ciencia también, esa se hace desde la UNED, que es la Universidad a Distancia, y también cuentan responden a dudas que nos han planteado los oyentes, las han dejado en un contestador y ellos las responden, y son dudas de ciencia. Voy a beber. Bueno, ahora os voy a hablar de los informativos. A ver. No sé qué... Ah, sí. En la tele pública la ciencia pues está presente, sin excepción, en tele, en radio y en web, en los informativos. Está sin complejos. Yo le pregunté a un responsable de informativos antes de venir por qué está presente a menudo la ciencia en los informativos y no me entendía. No entendía la duda, no sabía qué responderme. Decía, pues no sé, porque la ciencia es noticia, el lema de SINC, precisamente. Decía, pues igual que economía o que política, no sé. Y claro, mi siguiente pregunta fue, bueno, entonces, ¿por qué las noticias de ciencia se quedan muchas veces arrinconadas en los informativos de radio y de televisión? ¿Por qué no hay una sección de ciencia? Y entonces pues reconocía que efectivamente, bueno, no hay sección propia, forma parte del área de sociedad, la presencia de la ciencia en los informativos termina dependiendo mucho de cuáles sean las otras noticias de sociedad con las que compita, porque al final la ciencia compite con la sociedad, se fagocitan. A mí es un tema que particularmente eso me hace saltar, porque yo creo que la ciencia debería tener una sección fija en todos los informativos, de tele, de todas las cadenas y de radio también, porque no es algo accesorio, se trata como la María de las noticias, como que lo haga el becario, y no debe ser así. Claro, debe ser tratada con el mismo respeto, con la misma fascinación que una noticia de nacional, de internacional, de economía. Como os digo, debería tener sección. Y sobre todo la visibilidad de las noticias de ciencia no debería depender también de la sensibilidad que tenga el jefe del área de sociedad con respecto a la ciencia, porque hay algunos que no les gusta, que no les entra y no salen casi noticias de ciencia. Hay otros que sí las reciben con más interés y meten muchas más, pero no debería depender de ellos. Si hubiera una sección fija, el jefe de área seguro que se esforzaba muchísimo por vender la noticia a su editor con mucho más entusiasmo y con mucha más gracia. Pero bueno, hemos vuelto atrás porque tuvimos un momento de gloria hace años que quedó interrumpido por la crisis económica en España y del periodismo en general. Hace más años aún no había secciones diarias de ciencia en los periódicos nacionales españoles. Las noticias de ciencia y de salud estaban, pues como ahora, embebidas en la sección de sociedad junto a los sucesos o relegadas a suplementos semanales. Mientras en los diarios del resto de los países sí que había secciones, estaba la New York Times, Guardian, todos parecían como más avanzados. Ellos ya tenían su sección de ciencia porque era lógico y normal
que tuviera un área propia. El periódico El Mundo en España fue el primero en lanzar la sección de Ciencia Diaria el año pasado, en este mismo congreso que estuvo el redactor jefe Pablo Jauregui aquí hablando de ello. Él es mi maestro, ahí aprendí, ahí fui becaria y ahí él me enseñó todo, digamos. Y bueno, más tarde llegarían otros periódicos como el que ha comentado Patricia, Público, con su excelente sección de ciencia y amplia, 6 páginas diarias. Pero luego, como os digo, llegó la crisis, se cayeron estas páginas y yo creo que lo que hay que hacer es recuperar ese ímpetu y conseguir otra vez que las cosas vuelvan a ser como fueron. Ahora, por ejemplo, los que sí están apostando mucho por las secciones de ciencia son las web, los digitales, pero porque han visto que es muy cliqueable y son contenidos que se hacen muy virales. Pero esto sucede porque los contenidos que se suelen hacer muy virales suelen ser chuminadas, o sea, están tratados como meras curiosidades y con muy poca profundidad y pues eso, como simple, casi como una llamada de atención con un titular atractivo, una imagen jugosa que hace que, bueno, pues que se concatenen la gente lo vaya repartiendo en las redes y se vuelva viral. Más cosas sobre la ciencia en los informativos. Son las primeras noticias en caerse. Si se llega a meter una noticia de ciencia en un informativo, pues eso, son las primeras que se caen, excepto si es un tema pues, de actualidad muy candente como una catástrofe natural o una epidemia, como ahora el ébola, por ejemplo, y bueno, eso está bien, está muy bien. Pero luego hay ejemplos sangrantes, como por ejemplo que se te caiga un reportaje muy chulo del lanzamiento de un satélite o de una sonda que viajará hasta Plutón, por ejemplo, y sin embargo sobrevive el niño chino que se ha quedado con la cabeza metida entre 2 barrotes o yo que sé, que en Valencia han hecho la paella más grande del año, ¿no? Entonces, bueno, pues es molesto. En general, los temas de medio ambiente, los de denuncia, tienen más cabida en los medios, también los de salud. Los trasplantes, por ejemplo, gustan mucho. Triple trasplante en un hospital español, pues eso tiene mucho éxito y me parece lo lógico. Entiendo que tienen mejor acogida porque toca más al ciudadano, ¿no? Siente más cercana a la noticia y les repercute directamente. Pero yo creo que el reto del periodista de ciencia es ir más allá, ¿no? Vamos a apostar fuerte y vamos a intentar transmitir como noticiable temas áridos. Esa es mi propuesta, ¿no? Como un avance en investigación básica que tiene prácticamente nulas posibilidades de salir en los medios. Bueno, pues nuestra labor es conseguir que si es relevante realmente, pues que se cuente y que se cuente bien. Bueno, otra de las razones por las que la ciencia se queda arrinconada en los informativos es que el formato noticia se queda corto, la verdad es que sí. Una información o una crónica o un informativo de radio pues puede durar 40 segundos o 1,5 ya es como ya es demasiado tiempo, ¿no? Es como para las noticias más relevantes. Y en tan poco tiempo pues es difícil explicar con claridad conceptos desconocidos por la mayoría y que, sin embargo, son necesarios para entender bien esta información. Aún así, las noticias deben de estar ahí, deben de servir como de llamada al oyente o al telespectador para que luego, si quiere ahondar en ello, pues busque en la web o amplíe con reportajes más amplios, documentales o bueno, a través de otros formatos, con tertulias, por ejemplo, ¿no? Luego lo puedes ampliar con la tertulia semanal de la radio, pues ahí puedes ahondar más en el tema, pero las noticias, aunque no den para explicar las cosas bien, deben de estar ahí. Y luego otro hándicap que yo creo que tiene la presencia, o sea, la ciencia para estar presente en los informativos es que requiere especialización, para eso estamos nosotros, ¿no? Se necesita pues, un conocimiento previo, no solo del método científico, de cómo trabajan los investigadores,
sino, bueno, tienen que saber contextualizar la importancia social del avance, porque esto o evita alarmismos o da la alarma cuando, ¿no? Levanta la alarma cuando es necesario. Esto, bueno, pues con la precariedad que hay ahora mismo en las redacciones, pues no es posible. Así que la tendencia es tener pues, redactores que sean hombres orquesta, que te sirvan para todo. Y lo que os comentaba antes, pues la de ciencia, que él haga el becario, que es una chorrada, y es el dinosaurio este que acaban de desenterrar y ya está. Entonces, bueno, pues suceden como consecuencia cosas de estas, que es lo que llamamos titularios, ¿no? Pues el pariente más antiguo de los dinosaurios es mitad dinosaurio, mitad animal. Disparate. Y luego, eso que veo ahí, que me hace mucha gracia, que es... espera, que no lo leo bien. Eran carnívoros, pero luego optaron por una dieta más saludable. ¿Saludable para quién? ¿Cuál es esa? Que es, no sé, los vegetales. En fin. Más. Esta es sangrante. Confundir astrónomos con astrólogos. Es muy común. Y esa es grave para mí. Es una información seria. Más. El fósil de una plesiosaurio embarazada revela que eran dinosaurios mamíferos. Bueno, pues no. El plesiosaurio es un reptil marino y no es ni dinosaurio y tampoco es mamífero, es un reptil. O sea, aquí ya hay como ha juntado en un titular un disparate elaborado. Más. Bueno, aquí pues el tema es que ha confundido los pies con... O sea, eran 5 feet, lo que medía la cola del animal, que es 1,5 metros, pero él dijo que tenía 5 metros y, bueno, era el tamaño de un perro. Pues así, hay cientos repartidos por toda la red. Bueno, una vez hechas estas reflexiones, os voy a dar detalles sobre mi aportación sobre los contenidos de ciencia que yo genero. El programa que tengo en Radio 5 es Ciencia al Cubo y, bueno, y empezó en 2003, pero era un quesito, era un microespacio de 3 minutos y medio, 4, era diario, funcionaba muy bien y en febrero de este año decidieron que por qué no apostar por el formato de media hora. Y está funcionando muy bien, la verdad. A pesar de ser en Radio 5 todo noticias, intento hacerlo para un público general. Nada especializado. Su intención, la intención del programa es informar, formar y entretener. Os digo que es para un público general, pero tiene que tener ciertas ganas de aprender. Si hay palabras técnicas y si hay temas que, bueno, no interesan a cualquiera, pero la idea es transmitirlos de una manera amena y que enganche. ¿Cómo es el programa? Bueno, pues a lo largo de media hora no es, en realidad son 25 minutos porque dedicamos los 5 del final a hacer un boletín de noticias, que es lo que caracteriza a esta radio. Empezamos, además, también con un bloque de noticias muy picadas, con mucha música para que entren fáciles y, eso sí, alguna de las noticias se extiende y se termina convirtiendo en una pieza de divulgación, ahonda un poco más. Para eso está el programa, ¿no? Para aportar más de lo que puede aportar un informativo. Seguimos con una agenda para que la gente participe en eventos de ciencia que haya en su ciudad. No puedo meter todos, así que meto algunos destacados que me han parecido curiosos y así también la gente pues va viendo que en su ciudad se mueven, se hacen cosas relacionadas con la ciencia, actividades divertidas que puedes llevar a tus hijos o puedes ir tú solo porque es una exposición o es la proyección de una película o una conferencia interesante. Ha venido una gran personalidad de la ciencia a tu ciudad y no te has enterado porque como, bueno, si no te interesa mucho la ciencia, pues no estás pendiente y cuando te lo cuentan y vas, a lo mejor descubres que te gusta y despierta pasión en ti, ¿no? Luego le sigue una entrevista que en principio duraba 12 minutos, pero son radios muchísimo. La gente no está dispuesta a prestar atención tanto tiempo. De hecho, me ha sorprendido que demos una conferencia de 1 hora, porque en España la tendencia son intervenciones de 10 minutos, porque la gente se cansa enseguida. Entonces, bueno, nosotros nos dimos cuenta de que menos es más y ahora duran como mucho 8 minutos. Y, por ejemplo, la del programa de este domingo va a durar 5.
Así que eso, el público quiere agilidad y no quiere comerse mucho la cabeza. Luego viene otra sección, que es la de cierre, que la llevan colaboradores, que intervienen pues cada uno una vez al mes. Tenemos una sección de misterio y pseudociencias. Nos explica un experto pues, un misterio y luego nos dice la realidad que hay detrás, ¿no? La realidad científica. Y otra sección es sobre primates, otra es sobre cine de ciencia, que esa es muy entretenida. Y luego hay otra que es de historias asombrosas sobre la ciencia, que no son asombrosas, lo que pasa es que el que la cuenta hace que sean asombrosas y sean fascinantes, ¿no? Eso es lo bonito, contar las cosas de tal manera que terminas entusiasmando al oyente. Y luego hay otra sección en la que hablamos de apps y enlaces que hay de ciencia en la red. Esta sección la hace el director de un programa del canal 24 Horas, que es un canal de información 24 horas que hay en la tele pública, que se llama Dani Seseña. El programa se llama Cámara Abierta, el director se llama Dani Seseña, que es el que hace esta sección, y yo luego hago en su programa una sección en la que también recomiendo apps y enlaces de ciencia chulos que haya encontrado por la red, pues para sus telespectadores. Hacemos este intercambio. Así no nos pagamos, porque está todo muy mal. Los temas que trato en el programa son de lo más variados. Los últimos programas han sido, por ejemplo, Starmus, el Festival de las Estrellas. Entrevistamos al organizador, a Garik Israelian. Otro de los programas más recientes ha ido sobre fósiles escondidos en la ciudad. Este estuvo muy bien, gustó mucho al público, porque entrevistamos a un tipo que tiene un blog que se llama Paleourbana y lo que hace es buscar por la ciudad, en los monumentos, en las columnas, en las paredes, en los suelos de nuestra ciudad, hay fósiles. Solo hay que fijarse bien y veremos que a lo mejor hay un trilobite, que estás pisando un trilobite en un suelo por ejemplo, en este hotel a lo mejor hay, solo habría que buscarlos y mirar bien. Entonces nos dijo puntos en distintas ciudades de España donde podíamos encontrar estos fósiles escondidos y fue muy entretenido. Y otro ha sido, por ejemplo, buscando fantasmas en el Himalaya, que es un explorador que se fue al Himalaya a buscar lo que él llamaba fantasmas, que son uno de los felinos más difíciles de ver. De hecho, se creía que estaba extinguido, que es el lince boreal, y lo encontró, lo fotografió y encima era una lincesa con 5 cachorritos que que estaban llorando, claro, cuando vieron aquello. Así que, pues los temas son de lo más variados y la historia es contarlo de manera amena y de manera que pueda entretener. Yo lo que os comentaba, aunque sea en un Todo Noticias, en la fórmula Todo Noticias, intento hacerlo para un público general. Este es el programa que os comentaba, él es Dani Seseña, de Cámara Abierta 2.0, que podréis ver también en el canal 24 Horas si os metéis en la web o no sé si se pilla aquí. No sé cómo voy de tiempo. ¿Me avisáis? 5 minutos quedan. Pues al final sí que me alargo. Bueno, pues los temas de estricta actualidad los tratamos en el canal 24 Horas, en la noche, en una sección que se llama La Barra. El programa consiste en una tertulia política dedicada pues eso, a política y economía, y en un momento dado pues, se abre otra sección final y cada día de la semana está dedicada a un tema, ¿no? Un día cultura, otro día tecnología y los miércoles lo dedicamos a la ciencia y contamos pues, o con un invitado que tiene que ser un invitado de renombre, como en este caso en la imagen Juan Luis Arzuaga, uno de los codirectores de los yacimientos de Tapuerca. Contamos algún hallazgo reciente y de plena actualidad. El otro día de lo que hablamos fue, por supuesto, del ébola. Otro de los programas que hay en televisión española es Aquí la Tierra, es sobre medio ambiente y sobre clima, sobre todo, y me contaba su director que estaba muy orgulloso porque está en una franja horaria, que es antes del telediario, de las 9, que siempre ha estado dedicada al corazón. Y ahora han conseguido con contenidos que no son corazón, por primera vez, subir la audiencia. O sea, han superado la audiencia que generaba la prensa rosa. Eso sí, me dice que tienen que ser contenidos muy reconocibles por el espectador, que sea capaces de relacionarlos con su día a día. Alimentación, trucos, curiosidades, lo de siempre.
314 se estrena en breve, en este domingo, creo. Ha estado 2 temporadas, 2 años sin estar en antena y vuelven con fuerza. Y ya no van a hablar solo de ciencias exactas, han decidido que van a incorporar ciencias sociales y arte al programa. Yo no sé qué van a opinar los científicos de esto. A Sheldon Cooper, desde luego, no le iba a gustar. Y voy a cerrar con esto, y es un programa que vamos a estrenar en televisión, en La 2, en prime time, dedicado a la ciencia. Será un science show y será pues, un programa de humor con un presentador que será un humorista. Este sí podrá arrancar carcajadas. Yo iré de mujer seria que contará noticias y él les sacará punta. Y habrá pues, un invitado famoso cada semana, ¿no? Y secciones, también una de misterio, un monólogo de humor sobre ciencia, un experimento, bueno, y un vídeo sobre matemáticas, que es una de las áreas más, ¿no? más duras y más áridas de la ciencia, pero que va a tener cabida en la tele pública. Se me queda en el tintero la web, pero bueno, yo creo que es suficiente, que os he metido una paliza. Así que muchísimas gracias y bueno, y espero que os haya servido de utilidad, que haya sido útil para conocer un poco qué es lo que se está haciendo en el ente público en España, y que si tenéis cualquier duda pues tenéis mi contacto y me podéis preguntar y podemos ahondar o intercambiar cualquier otro tipo de información. Muchas gracias.